Increíble revelación. El jefe de la mafia perdió su cartera y descubrió su foto de infancia oculta. Mario, conocido en el barrio como el jefe, siempre mantenía su mirada fija. La autoridad que había cultivado en el submundo de Guadalajara lo rodeaba, envolviéndolo en un aura de respeto, pero también de temor. Sin embargo, en esa esquina oscura de su alma había un espacio vacío, una tristeza resonante que nunca lo dejaba. Sin su madre, quien había sacrificado su juventud para que él tuviera un futuro, Mario se veía atrapado en un ciclo de ambición que no lo llenaba. Esa tarde, tras una reunión intensa y cargada de rencores en un sórdido restaurante, la presión lo ofrecía un resultado insostenible. La voz de sus hombres resonaban en su cabeza mientras él palpitaba con una mezcla de adrenalina y ansiedad. En medio del caos, notó que su cartera había desaparecido. «Maldita sea», pensó, mientras se abría paso entre las mesas, el sudor empañando su frente. Y de repente, ante él, un viejo espejo desgastado. Se detuvo. La imagen reflejada no era solo un líder criminal, era un hombre que había dejado atrás su humanidad. Al acercarse al cristal, su mirada se detuvo en una fotografía rota en el suelo. Su corazón dio un vuelco. Una imagen de su infancia en la que sonreía junto a su madre. Aquellos días llenos de pérdida y sacrificio volvieron a inundar su mente. Ser niño no traía preocupaciones, solo sueños. Él recordaba cómo su madre le contaba con pasión y ternura sobre la valentía y la honestidad. Se dio cuenta de que, en su ansia por ser alguien, había olvidado aquellos valores. La ambición lo había llevado a tomar decisiones que traían consigo dolor y desesperación. Mientras su mente recorría esos recuerdos, Valentina apareció, con su espíritu energético tan opuesta a su vida. Una joven profesora universitaria que intentaba impulsar a los chicos del barrio a soñar, a salir de la penumbra. Como un imán, su bondad y lucha por un futuro diferente lo atrajeron, pero al mismo tiempo despertaron en él un conflicto interno feroz. ¿Qué significaba ser un hombre de bien en su mundo? Cuando Valentina lo invitó a un programa de tutoría, algo en su interior tembló. La idea de compartir con esos jóvenes lo intimidaba y emocionaba a la vez. Era una oportunidad de redención, pero también un desafío a su posición de poder. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El nudo. En su estómago se apretaba con cada instante que pasaba. ¿Podría separarse del legado de violencia que había construido? Cada minuto que pasaba parecía recordar todas las promesas que había desechado por la ambición. Se encontraba en el umbral de una decisión monumental. La presión de su entorno lo empujaba a mantenerse en la penumbra. El brillo del espejo, que reflejaba su rostro y las sombras de su pasado, parecía burlarse de la posibilidad de un cambio. La amenaza de sus antiguos socios resonaba en su mente, recordándole que el poder no se entrega sin un precio. En esa oscura noche, rodeado por los fantasmas de su historia, Mario se vio sumido en una batalla silenciosa entre su viejo yo y el hombre que anhelaba ser. La desesperación lo apresaba mientras el eco de su madre lo instaba a encontrar el valor. Entonces, un nuevo mensaje vibró en su teléfono, como un recordatorio cruel de que la vida que conocía siempre estaría al acecho. El sentido de urgencia creció en él, se necesitaba un cambio. Pero, ¿estaría él realmente listo para enfrentar lo que significaba renacer desde las cenizas de su vida? Mario se despertó al día siguiente con una sensación de vacío. El eco de su infancia aún resonaba en su mente. Las imágenes de su madre, llenas de amor y sacrificio, le daba un nuevo propósito, pero la sombra del pasado no lo dejaba en paz. Se sentó en la cama, consciente de que se enfrentaba a una encrucijada.
¿Continuaría por el camino de la delincuencia, donde la violencia era moneda corriente? ¿O tomaría el riesgo de cambiar su historia, aun cuando eso significara perderlo todo? A medida que se preparaba, cada acción parecía una repetición mecánica de su vida pasada. Sin embargo, el espejo del baño le devolvió una mirada nueva, una que cargaba el peso de sus decisiones, pero también la expectativa de lo que podría llegar a ser. Si no me arriesgo, ¿cuándo tendré la oportunidad de ser más que esto?, murmuró para sí mismo. En ese instante, la inquietud se transformó en impulso. Decidió que iba a asistir a la reunión de tutoría con Valentina, aunque eso podía significar enfrentar las consecuencias de su entorno. Mientras caminaba por las calles de Guadalajara, el bullicio habitual lo envolvía. Los rostros que le eran familiares, su mundo lleno de peligros, se volvieron extraños. Esos pacientes del barrio que habían creído en él, a menudo temerosos y escépticos, se mezclaban entre el olor a tacos de la esquina y los gritos de los vendedores. Se dio cuenta entonces de que su propia lucha no solo era personal, era un desafío que podía repercutir en muchos jóvenes que ya estaban atrapados en un ciclo de desesperanza. Al llegar al lugar del encuentro, se encontró nervioso, más de lo que había anticipado. La calidez de las miradas de los jóvenes estudiantes y el optimismo en la voz de Valentina lo acogieron, pero también lo vulnerabilizaron. ¿Qué puedo ofrecerles?, pensó, mientras se sentaba al fondo del aula. Aquel lugar, con sus paredes desgastadas y pupitres rayados, representaba un futuro que él había pasado por alto, uno digno de ser vivido y no de ser desechado. Con el pasar de la charla, Mario se dio cuenta de que las historias de esos chicos resonaban con las de su propia infancia. Cada uno de ellos tenía sueños que, igual que él en su niñez, estaban en riesgo de desvanecerse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión genuina con otros, una chispa de esperanza meciéndose entre la necesidad de hacer algo contra su inercia. Al final de la sesión, impulsado por aquel nuevo sentido de pertenencia, se levantó y se ofreció para compartir su propia historia. Las palabras fluyeron como nunca antes. Habló de sus errores, de su ambición desmedida y de la encrucijada en la que se encontraba. «No quiero verlos caer en las trampas que yo mismo he vivido», murmuró, su voz temblando mientras la sala permanecía en un silencio expectante. Esa vulnerabilidad atrajo la atención de los jóvenes. Ellos escuchaban y él sentía que comenzaba a vislumbrar el poder de ser honesto y vulnerable. Sin embargo, al salir del aula, la realidad lo golpeó de nuevo. Su teléfono vibró una vez más, esta vez con un mensaje peligroso de sus antiguos socios. Un recordatorio de que el pasado no estaba dispuesto a dejarlo en paz. La amenaza era clara. Vuelve a la vida que conoces o te enseñaremos las consecuencias. La presión aumentaba, y con ello, la necesidad de decidir quién quería ser realmente. Podía enfrentar no solo su pasado, sino también la nueva vida que deseaba construir. Mario respiró hondo. El camino estaba más claro, pero también más incierto. Con cada paso que daba, la cuestión que lo atormentaba se reforzaba en su mente. ¿Sería capaz de reconciliar su nueva identidad con los peligros que acechaban a su alrededor? Las decisiones que lo definirían aún estaban por venir. Era el momento de confrontar tanto su legado de violencia como su deseo de redención. La lucha comenzaba ahora, pero ¿saldría victorioso de este conflicto interno? Las sombras del pasado estaban más cerca que nunca, y él lo sabía. La batalla por su alma apenas empezaba. Mario no pudo evitar sentir que la presión aumentaba a cada instante. Caminó hacia su casa con pasos rápidos, el sonido de sus zapatillas resonando en las calles empedradas como un eco de decisiones pasadas. Tenía que encontrar un equilibrio entre su vida recién descubierta y las lealtades que lo ataban a un pasado oscuro. Nadie dijo que sería fácil, pero en su interior el deseo de redención ardía cada vez con más fuerza. Al entrar, se sintió abrumado por la soledad del espacio vacío. La ropa esparcida, las paredes despintadas y la incomodidad del silencio le recordaron que aún estaba sumido en una lucha constante. Se sentó en el viejo sofá, luchando con la necesidad de decidir su próximo movimiento. La tentación de regresar a lo familiar lo llamaba, pero también se daba cuenta de que eso significaría desestimar todo lo que había empezado a construir. Decidió encender su computadora. En lugar de distraerse con redes sociales o videos de entretenimiento, abrió un documento en blanco y empezó a escribir.
Las palabras fluyeron con una fuerza inesperada. Plasmó sus pensamientos sobre el pasado y su deseo de ser alguien diferente. «Soy más que mis errores. Quiero inspirar a los que están atrapados como yo», escribió, sintiendo cómo las letras iban formando no solo una declaración, sino un compromiso consigo mismo. A medida que tecleaba, se dio cuenta de que su historia podía ser más que un monólogo de desesperación. Podía convertirse en un relato de superación. Esa percepción despertó algo que había estado dormido en él, un deseo de contar su vida como una lección útil. Entonces se planteó otro reto, dar charlas en otros lugares. ¿Por qué no llevar su mensaje a más personas, a aquellos que no tenían el mismo acceso a oportunidades? La idea lo entusiasmó. La voz de Valentina resonaba en su mente. Ella había creído en él incluso cuando no podía creer en sí mismo. «Es hora de hacer algo», murmuró, tomando el teléfono y agendando una reunión con ella. Una búsqueda de colaboración empezaba a tomar forma, y con cada acción, Mario sentía que se alejaba un poco más de su pasado. Sin embargo, el eco de la amenaza se veía presente en su mente. Esa incertidumbre lo inseguraba un poco, pero decidió no dejar que le robaran la oportunidad de crecer. Necesitaba involucrarse, estar presente en el ahora, aunque el pasado lo acechara. En ese momento sonó su teléfono. Esta vez era un mensaje de un nuevo contacto. Un amigo del barrio que le ofrecía una reunión. «Vas a querer escuchar esto», decía el texto. Sin saber qué esperar, la incertidumbre se disparó en su pecho. Mientras leía el mensaje, sintió una punzada de ansiedad. ¿Estaría dispuesto a volver a cruzar caminos peligrosos por la curiosidad de lo que podría haber entre líneas? En ese instante, comprendió que esta podría ser su oportunidad para poner a prueba su resolución. Los tentáculos de su pasado lo habían alcanzado, y ahora se presentaba otra encrucijada. Al mirar por la ventana, el cielo se oscurecía, y aún así sintió la necesidad de dar un paso hacia lo desconocido. El deseo de saber más, de conocer la verdad detrás de esa invitación, floreció con más fuerza. Mario decidió que necesitaba más información, que esa sería una oportunidad para decidir su futuro de una vez por todas. Con un corazón acelerado y la determinación renovada, respondió al mensaje con un simple «¿dónde y cuándo?». Esa respuesta lo acercaba a la nebulosa mezcla de peligro y promesas que una vez lo había atrapado. Era hora de enfrentarse al propio diablo, de confrontar no solo su pasado, sino lo que significaba realmente abrirse al futuro. ¿Qué descubriría en la reunión? ¿Sería la clave? ¿Afianzar su salida del mundo del delito? ¿O un camino hacia un ciclo que parecía no tener fin? La incertidumbre lo llenaba de adrenalina, y sabía que el próximo paso podría cambiarlo todo. Mario llegó al lugar acordado, un viejo bar en las afueras de la ciudad que reflejaba la decadencia de un pasado que él también trataba de dejar atrás. Pese a las luces parpadeantes y el murmullo de conversaciones ajenas, el ambiente estaba impregnado de una tensión palpable. El aire pesado parecía cuestionar sus intenciones, atormentándolo con dudas que nunca había querido enfrentar. Thomas, su amigo del barrio, lo recibió con una sonrisa, pero Mario pudo percibir un matiz de alerta en su mirada. «Gracias por venir», dijo Thomas, guiándolo hacia una mesa apartada. Sin embargo, lo que Mario sentía no era gratitud, sino un retal de nerviosismo que se tejía en su estómago. Esa reunión no era solo un café más entre amigos, era una puerta que se abría a un mundo que había intentado dejar atrás. «Te llamé porque creo que tienes algo valioso que ofrecer, algo que puede ayudarnos a salir de este ciclo», comenzó Thomas sin rodeos. Mario sintió cómo su corazón se aceleraba al escuchar esas palabras. ¿Realmente podría tener algo valioso que ofrecer? Anhelaba que la vida le devolviera lo que había perdido, pero quería que fuera por el camino correcto, uno que no estuviese empapado de sombra y peligro. Mientras Thomas hablaba, Mario se perdió en sus pensamientos. Compartían un pasado, pero sus caminos habían tomado direcciones radicalmente diferentes. Thomas siguió exponiendo sus ideas sobre un nuevo proyecto que podían llevar a cabo. «Podemos emprender un negocio, una cooperativa que brinde capacitación y oportunidades. Esto puede ser la salida que necesitamos», propuso.
Sin embargo, Mario notó que en cada palabra también había un eco de viejas tentaciones. Se sintió abrumado. La idea de entrar en un negocio legítimo lo motivaba, pero también le recordaba las promesas rotas que había hecho a sí mismo. ¿Y si esto se convierte en una forma de justificar lo que estuvimos haciendo?, pensó, preso de la angustia. La delgada línea entre el bien y el mal se hacía cada vez más difusa ante la perspectiva de ese nuevo enfoque. Mientras se debatía entre la posibilidad de aportar para un futuro mejor o caer en redes familiares de criminalidad, un nombre reverberó en su mente: Valentina. La imagen de ella, apoyada en sus convicciones y su inquebrantable deseo de ayudar a otros, persistía como un faro en su pensar. Mario se dio cuenta de que no podía seguir construyendo su vida sobre cimientos inseguros. La verdadera redención sería más valiosa que cualquier negocio que pudiera comenzar con viejas conexiones. «Necesito un tiempo para pensarlo», dijo finalmente, y aunque sus palabras fueron firmes, sintió una punzada de desilusión. Enfrentar cómo lo haría su viejo entorno era como intentar caminar por un camino lleno de trampas. La lucha interna se intensificó. Cada paso que daba se sentía como una ballena empujando las corrientes en su dirección equivocada. Al momento de despedirse, Thomas le dejó un aviso que se posó como un último eco en su mente. «Esta es nuestra única oportunidad». O eso le creía. De regreso a casa, Mario reflexionó sobre la encrucijada que se había presentado. La incertidumbre le carcomía la mente. ¿Qué significaba realmente su decisión? Había dejado muchas cosas atrás, pero ahora tenía que decidir si estaba listo para construir algo, no desde la inercia de un pasado problemático, sino desde la valentía de sus aspiraciones renovadas. Ya a solas en su hogar, tomó de nuevo su computadora. La pantalla brilló en la penumbra. ¿Era posible que su experiencia pudiera realmente transformar su entorno? Inició un nuevo documento para plasmar sus pensamientos, y mientras las letras empezaban a tomar forma, comprendió que su camino no solo era personal, sino una vía para ayudar a otros. Tal vez su historia empezaría a ser contada fuera de las sombras. El eco que le llegó de la reunión aún reverberaba en su mente. No podía fuertemente vislumbrar cuál sería su siguiente movimiento. Una propuesta tentadora y peligrosa había surgido, y sus decisiones no solo afectarían su vida, sino la de varios. Mario sintió el peso de su verdad personal en las manos, pero un nuevo mensaje emergió en su teléfono, una notificación que lo hizo sobresaltar. «Te necesito. Tienes que ver esto». Como un puñal en su pecho, esa frase le prometía una revelación inminente que podría perturbar su nuevo camino. ¿Qué sería esto que podría cambiarlo todo una vez más? La urgencia lo llevó a abrir el mensaje, y en ese instante supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mario respiró hondo, el corazón latiendo con fuerza a medida que presionaba el aviso en su pantalla. Sentía que cada segundo que pasaba lo empujaba a un abismo desconocido. La incertidumbre que navegaba en su mente comenzó a transformarse en una inquietud palpable. Esa notificación era como una piedra lanzada al agua, creando ondas que se expandían en todas direcciones. El mensaje era de un número desconocido. Lo abrió, ansioso, y leyó las palabras que lo atrapaban. «Necesitamos hablar de algo serio. Es sobre Thomas». La mención de su amigo desencadenó una oleada de ansiedad. No sabía si eso era positivo o negativo, pero la urgencia en el mensaje era clara. Sin pensar en las consecuencias, respondió rápidamente, pidiendo que se vieran pronto. En su interior, una parte de él deseaba que esto no tuviera nada que ver con las viejas tentaciones que había intentado dejar atrás. La noche transcurrió lentamente. Mario se revolvía en su cama, dando vueltas a la idea de que los esquemas de su vida tan meticulosamente delicados podían desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. La imagen de Valentina surgió de nuevo, sus ojos llenos de esperanza, como un ancla en medio de su tormenta emocional. «Debo ser mejor», se repetía, pero esa era solo una frase, una intención, ¿y el pasado? Miedo a volver atrás lo mantenía en una lucha constante. A la mañana siguiente decidió prepararse para lo inesperado. Se duchó, se vistió con una camisa limpia y unos jeans que no había usado en mucho tiempo. Se sentía un poco más seguro, como si un nuevo Mario estuviera surgiendo.
Una parte de él sabía que el encuentro con el desconocido podría ser la clave que encajara en su rompecabezas personal. En el café del barrio donde acordaron verse, el aire fresco de la mañana le trajo una sensación de renovación. Cuando vio a su interlocutor, un hombre de mediana edad con un aire autoritario, comprendió de inmediato que esto no era solo una charla casual. El hombre le hizo un gesto para que se acercara y, a medida que se sentaban, la energía en la mesa se tornó densa. «Soy Alejo», dijo con voz grave, «y tengo información sobre tu amigo Tomás que creo que te interesa». Su mirada fija y penetrante hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Mario. ¿Qué podía ser tan grave? Todo lo que había estado evitando parecía concentrado en ese momento. Él ha estado metido en cosas que no imaginas. Negocios turbios que podrían poner en peligro no solo su vida, sino también la tuya. ¿Necesitas saber qué? La frase quedó suspendida en el aire. Mario sintió un giro en su estómago, una mezcla de preocupación y desaprobación. Había intentado mantener la distancia. «Escucha, no sé qué tipo de conexión tengas con él, pero lo que sea que planean hacer está destinado a fallar», concluyó Alejo, dejando caer la bomba. La revelación resonó como un disparo en el silencio del café. Mario sintió que, una vez más, las decisiones de su vida eran un estrecho zigzag entre caminos torcidos. Las palabras giraban en su mente mientras involuntariamente escaneaba la habitación. ¿Cómo podía Tomás haber estado involucrado en algo tan peligroso cuando lo veía hablando de futuro y esperanza? Esa incongruencia lo llenaba de rabia y desilusión. Su confianza se estaba desplomando. Un sentimiento de urgencia por salvar no solo su propio futuro, sino también el de Tomás, le encendió una chispa. Tenía que tomar el control, ser el héroe de su propia historia. Pero, ¿cómo enfrentaría a Tomás sin dejarse llevar de nuevo por las viejas sombras? Antes de que pudiera procesar todo lo que había escuchado, la notificación de su teléfono interrumpió su crudo pensamiento. Era un mensaje de Tomás. «Estoy en problemas. Necesito tu ayuda. Nos vemos donde siempre». Ese simple texto se convirtió en el torbellino que lo arrastró de vuelta a la encrucijada. El momento decisivo se acercaba y él debía actuar, ya no solo como un hombre tratando de redimirse, sino como un amigo dispuesto a proteger a los suyos. La revelación estaba apenas comenzando y la verdadera batalla estaba por plantearse. Mario sintió como si el tiempo se detuviera al recibir la última notificación. Su mente, en un torbellino de emociones, saltó de la desconfianza al deber. ¿Qué tan lejos había llegado Tomás para necesitarlo de esa manera? La necesidad de actuar se volvía más urgente a cada segundo. Se levantó de la mesa y, con la tensión acumulándose en sus músculos, se dirigió rápidamente hacia el lugar donde siempre se encontraban. El camino era familiar, pero en esta ocasión, cada paso aumentaba su ansiedad. La mañana soleada contrastaba con la sombra que cubría su corazón. La seguridad que una vez había sentido parecía un recuerdo lejano. Al llegar al lugar, un pequeño parque rodeado de árboles miró a su alrededor buscando la figura de Tomás. El aire fresco no lograba calmar su creciente inquietud. Esa mañana, todo aquello que había construido, su trabajo, sus promesas a Valentina, se sentía frágil, como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Si algo le pasaba a Tomás, las viejas sombras no solo se resurgirían, amenazaban con arrastrarlo de nuevo a un mundo del que había intentado escapar. Cuando lo vio llegar, con la mirada nerviosa y desencajada, Mario sintió un leve alivio. Pero esa sensación se desvaneció al notar que algo estaba muy mal. «Tomás, ¿qué está pasando?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Mario, no tengo mucho tiempo. Están involucrados en algo muy peligroso. No puedo entrar en detalles, pero...». La voz de Tomás titubeaba y Mario sintió un escalofrío recorrerlo. «No puedes seguir con esto», interrumpió Mario, sintiendo que las palabras salían de su boca con un peso que no había anticipado. «Tienes que decirme con quién te estás metiendo. ¿Es por eso que te llamaron? Te necesitan, pero también me arrastras a mí». «Es complicado», respondió Tomás, evitando su mirada. «Te prometí que no haría algo así de nuevo, pero...». Las evasivas de su amigo lo llenaron de desasosiego.
Mario se dio cuenta de que su historia no era solo una búsqueda de redención, sino un intento de rescatar a alguien que no deseaba ser salvado. La lucha interna siempre estaba presente en las decisiones que tomaba, la lealtad lo consumía. Se recordó a sí mismo que no podría permitir que sus viejos fantasmas lo controlaran. Tomás, dijo, paralelamente a su frustración, creo que he estado tratando de encontrar una forma de evitar esta conversación. Pero tengo que enfrentarte. Si realmente valoras nuestra amistad, es hora de que me digas la verdad. Necesito saber si esto es algo que puedo manejar con mis propios recursos o si debo alejarme. El silencio se volvió pesado entre ellos. Cada palabra pendía como un eco que reverberaba a través de un abismo que una vez habían compartido. Por primera vez, Mario vislumbraba su propio valor, un valor que nunca había imaginado poseer, y eso lo aterraba. Sin embargo, esa toma de conciencia también le estaba dando un propósito claro. Tomás, al ver la determinación en los ojos de su amigo, abrió la boca pero vaciló, buscando las palabras adecuadas. La revelación estaba a punto de salir, pero en ese instante una sombra se desplazó detrás de él. Ellos, un grupo de hombres grandes con miradas amenazantes, se acercaban. El rostro de Mario enrojecía al reconocer la señal. Eran hombres de Alejo, un recordatorio de que las decisiones que tomaban no solo afectaban su vida, sino que ahora tenían repercusiones en su mundo. ¡Corre!, gritó Mario, dándose cuenta que su lealtad debía mantenerlo alerta y preparado. La acción se apoderó de ellos y el dilema moral que había estado lidiando se transformó en un sprint hacia lo desconocido. Pero dentro de su mente se encendió una chispa de determinación. Esta no sería una batalla más, sino un momento crucial donde sus decisiones definirían su futuro, y el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. El sonido de sus propios pasos reverberaba en la cabeza de Mario mientras él y Tomás huían del parque. La adrenalina pulsaba en sus venas, pero simultáneamente cada latido se sentía como un recordatorio de lo que estaba en juego. Tomás siempre había sido el lado oscuro de una historia que él había querido dejar atrás, y ahora, en un giro inesperado, Mario se encontraba atrapado entre ese pasado y el futuro que anhelaba construir. Mientras corrían, la mente de Mario funcionaba a 1000 por hora. Recordó su camino hacia la estabilidad, sus días en el centro de atención de la empresa donde trabajaba, los proyectos que había liderado y las promesas que le había hecho a Valentina sobre dejar atrás sus antiguas relaciones. Con cada segundo que pasaba junto a Tomás, esas promesas parecían desvanecerse en el aire denso de la incertidumbre. ¿A dónde vamos?, preguntó Tomás, tratando de retomar la respiración entre la carrera. Mario, incapaz de permitir que el pánico lo consumiera, buscó un lugar seguro. Una pequeña cafetería a la vuelta de la esquina se manifestaba en su mente como un refugio temporal. Entrarían, usarían el lugar como un escudo hasta entender la magnitud de lo que enfrentaban. Pero la preocupación que le nacía de los ojos de su amigo lo desconcertaba. Se dio cuenta de que Tomás no solo estaba en peligro, su propia vida y la de Valentina pendían de un hilo. Entraron a la cafetería y se acomodaron en una mesa al fondo, lejos de la vista de los ventanales. Apenas podían respirar tranquilos cuando Mario lanzó una mirada intensa a Tomás. ¿Qué querías contarme?, cuestionó, apretando los labios. No podemos seguir así, sin información. Necesito saber qué tan peligroso es esto. Tomás tragó saliva, sus ojos se oscurecieron con el peso de la carga que llevaba. Están buscando algo que creían perdido, y me han involucrado porque soy el único que puede conseguirlo. ¿Qué es? ¿Qué significa esto?, apremió Mario, el miedo empezando a mezclarse con un rayo de inquietud. Tomás se quedó en silencio, luchando contra el pánico que lo dominaba. Era evidente que enfrentaba un dilema personal que iba más allá de la simple lealtad a sus viejas relaciones. Mario tuvo un pensamiento revelador. El conflicto no solo residía en la traición o en el riesgo, sino también en la complejidad interna de su amigo. Tomás, esto no se trata solo de ti, lo confrontó, buscando su mirada. Esto me involucra a mí, a Valentina. No puedes decidir por nosotros. Debes abrirte y compartir lo que has descubierto. Finalmente, Tomás dejó escapar un suspiro profundo. Alguien me está extorsionando. Si no consigo lo que buscan, podrían hacerle daño a Valentina. El aire se hizo denso.
Mario sintió cada palabra como una puñalada en su pecho. La lealtad que había intentado mantener se convertía rápidamente en una trampa. La oscuridad de su pasado lo alcanzaba, y además, ahora involucraba la vida de la única persona a la que realmente se había comprometido. «No puedo dejar que eso suceda», murmuró Mario, la determinación brotando de lo más profundo de su ser. La imagen de Valentina apareció ante sus ojos mientras formulaba su plan. Él no solo debía proteger su nueva vida, también debía enfrentar a quien fuese que estuviera detrás de esto. No podía seguir siendo el espectador pasivo de su propia historia. El tiempo se iba haciendo corto, y en el instante en que Mario comenzó a pensar en una estrategia, su celular vibró en la mesa. La pantalla mostró un mensaje desconocido. Tomando aire, lo abrió. Apenas lo leyó, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Sé lo que estás planeando. Estás más cerca de lo que piensas». Esa advertencia, enigmática y amenazante, prometía que la mayor prueba de su vida estaba a punto de comenzar. La imagen del mensaje se aferraba a la mente de Mario como un imán. A medida que su corazón se aceleraba, lo que antes había sido un destello de esperanza comenzó a tornarse en una sombra de desesperación. No solo estaba en juego su propia vida, sino también la de Valentina, su refugio de luz en una vida llena de caos. «¿Quién lo envió?», preguntó Tomás, susurra curioso, pero con un tono de preocupación que era imposible ignorar. Mario no supo qué responder. La vorágine de pensamientos que atravesaban su mente se mezclaban con una sensación de traición inminente. «Es un desconocido», respondió, tratando de mantener la calma ante la evidente angustia de su amigo. «Pero eso significa que nos están observando. Debemos actuar con prudencia. Si están tan cerca, no podemos dejarlos adivinar nuestros próximos movimientos». Con cada segundo que pasaba dentro de la cafetería, la sensación de claustrofobia se arraigaba en Mario. Todo lo que había construido se sentía como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Se imaginó como un estratega en un juego de ajedrez, accountable de cada movimiento, consciente de que cualquier paso en falso podría hacer caer la partida. «Necesitamos un plan», afirmó Mario, ya consciente de que la responsabilidad de proteger a Valentina recaía sobre sus hombros. «No podemos seguir huyendo, así que tenemos que convertir esto en una ventaja». Tomás, visiblemente abrumado, asintió, pero sus ojos revelaban un torrente de dudas. «¿Cómo? Estoy atrapado aquí. Si no consigo lo que esa persona quiere, no solo perderé a Valentina, sino que también podrían eliminarme a mí. Nunca debí involucrarme en esto». Mario lo miró fijamente. «No podemos permitir que el miedo te consuma, Tomás. Tu vida puede estar en juego, sí, pero la decisión que tomes ahora determinará también mi futuro. Necesitamos encontrar el equilibrio, debemos ser proactivos, y eso significa que al menos alguno de nosotros debe arriesgarse». Al recoger su teléfono, los pensamientos comenzaron a fluir con más claridad. «Si nos están vigilando, tenemos que mostrarnos como un objetivo difícil. No voy a dejar que estas personas nos dicten las acciones. Necesitamos infiltrarnos en su mundo, averiguar quién está detrás de esto, y lo más importante, encontrar la forma de proteger a Valentina». Tomás lo miró, su expresión oscilando entre la desesperanza y una chispa de confianza. «¿Tienes algo en mente?» «Sí, debemos buscar aliarnos con alguien que esté dentro de este ciclo y se sienta igual de atrapado. Quizá tenga información o un modo de neutralizar a quien sea que nos esté atacando». Mientras hablaba, Mario sintió cómo una nueva energía surgía en su interior. Había una mezcla palpable de miedo y determinación en su voz, lo que lo empujó a verbalizar su pensamiento más audaz. «Necesitamos a alguien dentro, y creo que sé a quién recurrir», dijo, asegurándose de que su voz no temblara. Sus ojos se posaron en la puerta de la cafetería, donde un grupo de personas pasaba sin prestarle atención, pero Mario sabía que su próximo paso definiría su nueva trayectoria. Un sentimiento de anticipación se apoderó de él. El camino hacia el poder y la protección comenzaba a despejarse. «¿Listo para cambiar las reglas del juego?», le preguntó a Tomás, quien lo miró por primera vez con una mezcla de respeto y gratitud. La respuesta de Tomás quedó suspendida en el aire, tan cargada de tensión como la incertidumbre de lo que se avecinaba.
Mario, sintiendo que el tiempo se había detenido, supo que tendría que actuar antes de que la amenaza se volviera inminente. Era hora de tomar el control de su destino. La pequeña pantalla del teléfono volvió a vibrar, haciendo eco de una nueva notificación. Mario se detuvo por un instante y leyó el nuevo mensaje. Su pulso se aceleró una vez más. No subestimes las consecuencias de tus elecciones. El eco de esas palabras resonaba en su cabeza mientras se preparaba para el próximo movimiento. Con un objetivo más claro, su mente comenzó a girar en torno a la idea de que, aunque el camino estaba lleno de peligros, había una posibilidad de redención. Pero esa posibilidad requeriría que enfrentara no solo al enemigo, sino también a los demonios que había dejado atrás. Con la determinación renovada, sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. ¿Sería capaz de enfrentarse a su pasado para salvar su presente y futuro? El destino de Valentina y el suyo estaba a punto de definirse. La pequeña pantalla del teléfono volvió a vibrar, haciendo eco de una nueva notificación. Mario se detuvo por un instante y leyó el nuevo mensaje. Su pulso se aceleró una vez más. No subestimes las consecuencias de tus elecciones. El eco de esas palabras resonaba en su cabeza mientras se preparaba para el próximo movimiento. Con un objetivo más claro, su mente comenzó a girar en torno a la idea de que, aunque el camino estaba lleno de peligros, había una posibilidad de redención. Pero esa posibilidad requeriría que enfrentara no solo al enemigo, sino también a los demonios que había dejado atrás. Con la determinación renovada, sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. ¿Sería capaz de enfrentarse a su pasado para salvar su presente y futuro? El destino de Valentina y el suyo estaba a punto de definirse. Mario sintió que las pulsaciones en su pecho guiaban su respiración. Necesitaba enfocar esa energía. Thomas se mostraba inseguro, pero el tiempo no era un aliado. Su mente se organizaba en torno a un solo objetivo: actuar con precisión y audacia. Sabía que la apuesta era alta, pero la idea de llevar a Valentina a un lugar seguro se volvía cada vez más irrefrenable. Lanzó una mirada a su alrededor. La cafetería era un refugio pequeño, pero por un momento se sintió como un explorador en busca de pistas en un territorio hostil. Había gente sentada, ajena a la tensión que lo consumía, y eso le otorgó una percepción todavía más aguda de su vulnerabilidad. Sin embargo, el recuerdo del mensaje que había recibido lo mantenía alerta. Las palabras resonaban en su cabeza, como un mantra que le empujaba hacia la acción. «Vamos a reunirnos con Clara», dijo de repente, el nombre saliendo de sus labios como si fuera un destello de revelación. Ella trabaja dentro del círculo, tiene acceso a filtraciones, tal vez conozca algo. Thomas frunció el ceño, reticente. «¿Clara? No estoy seguro de que sea una buena idea. Ella ha manejado los hilos de este mundo durante años, y no sabemos hasta dónde llega su lealtad». Las dudas de Thomas eran válidas, pero Mario estaba decidido a buscar una manera de convertir la incertidumbre en ventaja. Eso es precisamente por lo que la necesitamos. Si está dentro, si tiene conexiones con ellos, será nuestra ventana hacia el conocimiento que necesitamos. El cuadro de la situación se ampliaba en la mente de Mario, cada decisión tomando matices de importancia. Necesitaba entender el juego al que se estaban enfrentando. En su propia vida personal, había sido un improvisador, alguien que actuaba en el momento sin mirar atrás. Pero ahora, como un estratega, iba a dar pasos que retumbarían a lo largo del futuro. Salieron de la cafetería, el aire fresco les golpeó el rostro. Mario sintió una mezcla de frío y fervor en su interior. Sería fácil dejarse llevar por el pánico, pero había algo en la urgencia que lo impulsaba a avanzar. Se dio cuenta de que este era un paso crucial, no solo en la búsqueda de Valentina, sino también en su propio desarrollo. La lucha con el miedo siempre había sido su mayor enemigo, y ahora tenía la oportunidad de demostrar que podía cambiar su narrativa. «Escucha», comenzó Mario mientras caminaban hacia el auto.
Si vamos a hacer esto, tenemos que establecer normas. No podemos dejar que la emoción nos paralice. Necesitamos ser inteligentes, racionales. Si Clara nos traiciona, debemos tener un plan de escape. Thomas asintió lentamente, su mirada entrecerrada y determinada. Entiendo, pero ¿cómo podemos confiar en alguien que ha estado en el medio de todo esto? Lo que me dejas claro es que todas las opciones deben ser consideradas, respondió Mario. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente. Confianza no se construye, se evalúa, así que hagamos de este encuentro una oportunidad. Aprender, para entender la profundidad del problema que enfrentamos. Mientras se acercaban al auto, la imagen de Valentina llenaba su mente con más claridad. Comprendió que su deseo de protegerla no solo era su deber, era su motor personal. Este era el momento de renacer, la oportunidad de confrontar las sombras de su pasado que siempre lo habían seguido. El motor rugió al encenderse y el camino se extendió ante ellos, serpenteante y lleno de incertidumbre. Mientras conducía, Mario estaba decidido a prepararse no solo para enfrentar a Clara y a los que ella representaba, sino también para desmantelar el miedo interno que siempre había obstaculizado su progreso. A medida que se acercaban al encuentro, se sintió más fuerte, como si el acto de accionar comenzaba a conectar piezas en su vida que había mantenido apartadas demasiado tiempo. Fue un instante revelador. El miedo que lo había paralizado un día se transformó en potencial creativo. Iba a desafiar lo que conocía sobre sí mismo y lo que pensaba de su valor. ¿Estás listo para enfrentarte a tu pasado, Mario?, se dijo a sí mismo, casi en un susurro lleno de convicción. Es hora de cambiar el juego. Mientras el edificio donde Clara lo esperaba se alzaba a la vista, la tensión se disparó. Mario sabía que había una gran decisión por tomar, pero el verdadero reto se acercaba rápidamente. ¿Qué descubrimientos haría sobre él mismo y su capacidad para proteger a Valentina al abrir esa puerta? La respuesta estaba al alcance, pero lo desconocido podía ser mucho más peligroso de lo que había anticipado. Mario se encontró frente a la puerta del edificio donde Clara lo había citado. La tensión en su pecho se acrecentaba a cada segundo. Sabiendo que tenía mucho en juego, respiró hondo y empujó la puerta. Al entrar, el ambiente se tornó pesado. El vestíbulo, decorado con tonos oscuros y una iluminación tenue, reflejaba el mundo que había dejado atrás. Era un espacio donde los secretos eran la norma y cada rincón parecía contar historias ocultas. Al llegar al ascensor, sus pensamientos eran un torbellino. «Es ahora o nunca», se dijo. La resolución de proteger a Valentina y redimirse a sí mismo le otorgó una valentía inesperada. Cuando las puertas se abrieron en el piso indicado, el sonido del timbre resonó como un disparo. Mario avanzó, decidido a enfrentar las sombras antes que él mismo se convirtiera en una víctima de su pasado. Clara lo esperaba en una sala de espera, apoyada de manera casual en la mesa de vidrio, aunque su mirada denotaba un asomo de curiosidad y desconfianza. Su presencia emanaba un aire de poder, y Mario sintió la necesidad de alinearse con algo más grande. «Mario, ¿no es así? Sabía que vendrías. Thomas se encuentra en un lío, ¿verdad?», comenzó Clara, directa y fría. «Entremos al grano. El tiempo apremia». No era un saludo cordial, mas sí un llamado a la acción. «Necesitamos información. Últimamente hay amenazas que involucran a Thomas». «Ya, Valentina», respondió Mario, con la voz firme, aunque en su interior una turbulencia lo asediaba. Clara lo observó atentamente, como analizando cada palabra. «Todo tiene un precio, Mario. ¿Sabes cómo funciona este mundo?», replicó, estrechando la mirada. En ese instante, Mario comprendió que la fortaleza exhibida por ella no era solo una fachada. Existía un conocimiento profundo de las dinámicas oscuras que él intentaba evitar. «Estamos dispuestos a arriesgarlo todo para salir de este ciclo destructivo. Necesitamos ayuda», agregó, reforzando la urgencia de la situación. Al pronunciar esas palabras, notó que Clara dejaba de ser un posible adversario y se convertía en una aliada, al menos momentáneamente. Un leve destello de interés cruzó el rostro de Clara. «Podría ayudarte, pero créeme, Mario, involucrarte con las personas equivocadas puede llevarte a un punto sin retorno.
Ella deslizó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Aquí encontrarán información sobre el grupo que busca a Tomás. Esos hombres son más de lo que parecen, y si no tienen cuidado, todos ustedes podrían ser la próxima víctima. Mario sintió que el mundo se desvanecía momentáneamente. Las revelaciones de Clara eran su salvación, pero también un recordatorio de que cada acción contaba. Mientras revisaba la carpeta, se dio cuenta de que esta podría ser la oportunidad que había estado esperando para tomar el control de su vida. A medida que la conversación avanzaba, comenzaron a trazar un plan. Mario reconoció que cada estrategia interna en el corazón de esa sala era como construir un castillo, cada ladrillo una decisión, cada paso una inversión personal. Clara les proporcionaría un camino a seguir, pero el verdadero trabajo recaía en ellos. Mario decidió ser más que un peón en este juego. Su voluntad de confrontar su pasado y proteger su futuro se manifestó en sus palabras. No quiero ser parte de esta vida, Clara. Solo busco ayudar a aquellos que no se sientan atrapados como lo estuve yo. Necesito saber cómo enfrentar esta amenaza, no solo por nosotros, sino por todos los que están en riesgo. Las palabras de Mario resonaron en el aire, impregnadas de un nuevo sentido de identidad. Se sintió más fuerte, más centrado en su propósito. La vulnerabilidad había sido su mayor temor, pero ahora se había convertido en su mayor herramienta. Entonces, si estás dispuesto a arriesgar todo, necesitamos darnos prisa, dijo Clara, esbozando una rara sonrisa que iluminó su rostro a medida que delineaban el plan. Un plan que no solo aseguraría la seguridad de Valentina y Tomás, sino que quizás incluso podría ayudar a Mario a liberarse del legado que lo ataba a su pasado. Mientras abandonaban el edificio, Mario sentía un cambio en el aire. La determinación lo envolvía. Ya no estaba solo en esta pelea. Clara confiaba en él, y además él comenzaba a confiar en sí mismo. Reconocer sus temores y convertirlos en acciones concretas era la clave para su transformación. El cielo se iluminaba a su alrededor mientras se dirigían de regreso. La luz del día era una metáfora de su nuevo enfoque. Lo oscuro no siempre predomina. El miedo aún existía, pero en su lugar también florecía la esperanza. Este era el momento de conquistar su vida, de demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo que podía ser más. Esa noche, mientras se preparaba para enfrentar a los hombres que amenazaban a Tomás y Valentina, Mario se sintió liberado de la pesada carga del pasado. Había encontrado su voz, la oportunidad de compartir su historia, pero este capítulo final no estaba escrito solo por él. Eran las historias de aquellos que lo acompañaban, unidos en la lucha por un futuro libre de sombras. El eco de las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Recordó el sacrificio por el que ella había optado para darle un futuro. Mario supo que ahora era su turno de hacer justicia a esa entrega. No solo lucharía por él, sino por Valentina, por Tomás y por todos los que necesitaban una luz en medio de la oscuridad. Fue en ese instante que finalmente comprendió que la verdadera transformación no solo residía en alejarse de un pasado oscuro, sino en enfrentarlo y demostrar que, incluso en medio de la tentación y el riesgo, se podía hallar un propósito genuino. Mario avanzó decidido, la seguridad y confianza renovadas palpitando en su ser. Una nueva vida lo aguardaba, y estaba preparada para reclamarla, dejando atrás la necesidad de ser el jefe. Este era el momento de ser simplemente él mismo, un hombre, un soñador y sobre todo un guerrero por su propio futuro. Ahora, tú que has sido parte de esta historia de transformación, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no lo olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.